sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. El pasado 13 de junio nos dio muchísimo material para hablar de la manera en la que a Taehyung le gusta cambiar la letra de las canciones y poder hablar de chicos en vez de chicas, ya que mientras Taehyung estaba cantando parte de la letra de Mona Lisa, en lugar de decir que le gustaba a su chica, Taehyung aprovechó la oportunidad para decir que le gustaba a su chico, y luego se puso notablemente tímido por lo que había dicho, dejando claro que siempre encontraría la forma de expresar su postura de manera sutil pero directa, pues a raíz de cómo dijo "me gusta mi chico", y sonrió tímidamente cuando la canción continuó diciendo "me gusta que tenga una cara bonita", fue difícil no relacionarlo con aquella vez en la que Taehyung dijo que Jungkook era tan bonito que podría morir. Pues Taehyung ha sido verdaderamente honesto con lo que ha sentido todo este tiempo. Puedes verlo por la forma en la que ha subido a Jungkook a sus historias, y siempre parece que lo hace con la intención de presumirlo y sentirse orgulloso de él. Le gusta tanto su chico que cuando subió a sus historias de Instagram únicamente la parte en la que Jungkook estaba cantando, fue evidente que lo estaba destacando con una intención clara, pues resultó realmente sorprendente ver cómo Taehyung lo estaba mostrando con tanto énfasis, como si quisiera que todos lo vieran. La forma en que resaltó lo orgulloso que estaba de Jungkook sin decir nada, y mostró cuánto disfrutaba verlo en el escenario, fue algo que en ese momento no pasó desapercibido, y que incluso muchos pudimos compartir y señalar. Esto mismo se repitió en la actualidad, cuando Taehyung subió a sus historias una foto en la que aparecían él y Jimin viendo la presentación de Jin, Hobi y Jungkook con la canción Spring Day. Pero lo que realmente llamó la atención fue que eligió específicamente una imagen en la que Jungkook estaba apareciendo en la pantalla grande, lo que por supuesto no parecía haberse hecho por casualidad. No había forma de que Taehyung no supiera que Jungkook estaba siendo enfocado justo en ese momento, por lo que aprovechó para publicar la imagen con un propósito muy claro, que muchos supimos interpretar como una indirecta perfectamente colocada, donde el enfoque en Jungkook no fue en lo absoluto accidental, porque la forma en la que le gusta a su chico va más allá de ciertas imágenes que puedas interpretar, ya que lo que realmente marca la diferencia son las acciones directas de Taehyung. La vez que aprovechó la oportunidad de abrazar a Jungkook para dar un ejemplo sobre algo, y al hacerlo se acercó lo suficiente para mirar de cerca su rostro, Jimin lo supo cuando lo señaló con evidente acusación, como si supiera lo que Taehyung estaba haciendo sin querer parecer demasiado obvio, y eso solo pudimos saberlo porque su sonrisa tímida y atrevida lo dijo todo, porque este tipo de comportamientos son los que hacen imposible ignorar lo evidente que pueden llegar a ser las intenciones de Taehyung. Lo mismo sucedió en la fiesta de escucha para Golden, y las diferentes fotos que pudimos ver de Taehyung cerca de Jungkook. Tuvimos a Taehyung divirtiéndose con Jungkook, Taehyung abrazándose fuertemente a Jungkook, Taehyung y Jungkook obteniendo fotos en solitario y Taehyung dándole un beso en la mejilla a un feliz y relajado Jungkook como jamás habría esperado. Por lo que fueron estos momentos los que nos hicieron confiar en que Taehyung había cantado de manera diferente por una razón. La vez que Jungkook iba a relatar su cuento del caracol, Taehyung ya lo estaba escuchando con atención, algo que no había mostrado al principio de la actividad. Jungkook dijo el título de su cuento con una expresión divertida y feliz. Los demás se rieron por cómo Jungkook había titulado su cuento, y él continuó relatando lo que había escrito para los demás. Para cuando Taehyung se acomodó de mejor manera para escucharlo mejor, la manera en la que ajustó su postura y mantuvo su atención en Jungkook indicaba claramente cuánto estaba disfrutando el momento. Además, la sonrisa que mostró mientras lo escuchaba y lo miraba fijamente reflejaba el interés que tenía en lo que Jungkook decía, dejando ver sin necesidad de palabras lo atento que siempre estaba a cada detalle sobre si se trataba de Jungkook. Nadie puede decir que esos ojos no dicen lo que quieren decir, sin parecer que estás negando lo evidente. Porque a Taehyung le gusta tanto que su chico tenga una cara bonita, que haría lo que fuese por verlo feliz, como hacer alguna broma o actuar de forma chistosa para que Jungkook siguiera con esa preciosa sonrisa, y la timidez no abandonara su cuerpo. La vez que su tono de voz hizo que Jungkook se derritiera ahí mismo frente a millones de fans, mientras Taehyung lo miraba con una expresión demasiado fácil de leer, son las cosas que te hagan creer que lo que sintió Taehyung al decir "me gusta mi chico" tuviera un peso más significativo. 그래, 이것이 그 아닙니까? 뭐
Puedes notarlo claramente por la forma en la que Taehyun lo mira y cómo se nota el orgullo en su expresión cuando escucha que elogian a Jungkook en cualquier ámbito. También por la manera en la que sonríe al verlo comportarse como el niño grande que suele ser, y lo mucho que adora ver ese bonito rostro cerca de él. El hecho de que a Taehyun le guste su chico no solo por su apariencia, sino también por cómo actúa y se expresa, habla de un nivel más profundo de afecto, porque es evidente que lo admira de verdad, al punto de sonreír incluso con solo escucharlo, como si todo en Jungkook le pareciera digno de su atención. A Taehyun le gusta tanto eso en Jungkook que incluso cuando lo observa desde lejos, da la impresión de que sigue pensando lo mismo que ha dicho antes, que Jungkook es tan bonito que podría morir. Su expresión lo deja claro, porque no necesita decir nada para que se entienda lo que está viendo. Su mirada tranquila pero fija da la sensación de que está enfocado completamente en él, como si no hubiera nada más alrededor, y el hecho de que Jungkook también lo observara de una forma muy similar refleja esa conexión que muchos se niegan a ver, porque las miradas no pueden mentir. No solo son las veces en las que incluso tiene que llegar a dar explicaciones de lo que hizo para llegar tarde, y verlo desde abajo luciendo así de adorable, con su forma tan bonita de reclamar y la manera en la que Taehyun le gusta eso de su chico, sino que además querer hacer algo más que apretar sus cachetes y quedárselo viendo hasta que se da cuenta que no son los únicos ahí. Es una lucha constante de lo que Taehyun tiene que soportar al encontrarse con una cara bonita. Por supuesto puedes pensar lo que quieras, pero eso no hará que Taehyun deje de amarlo como lo hace, al punto de llamarle la atención como un bebé y esperar a que Jungkook tome su mano para darle seguridad a alguien que de repente se siente tímido por las cámaras, porque eso es lo que Taehyun hace para demostrar lo mucho que le gusta a su chico. Taehyun es a la persona que Jungkook buscará primero para tener su atención y pasar tiempo con él, con quien se divertirá y pasará los mejores momentos, a quien verá bailar y lo hará sonreír como nadie más, y eso es algo que jamás van a poder cambiar. Su adoración es Jungkook y eso se ha visto a lo largo del tiempo sin excepciones, porque a Taehyun le gusta que su chico tenga una cara bonita.